Hoy nos sumergiremos en una verdad que ha perdurado a lo largo de las eras: el poder del silencio va más allá de la mera contención de palabras. Se trata de emplear el silencio como una herramienta para cultivar la sabiduría, la fuerza y la influencia. Te invito a acompañarme en este viaje transformador mientras exploramos las 6 convincentes ventajas de abrazar el arte del silencio en el ámbito de la filosofía estoica. En la filosofía estoica, el silencio no es simplemente la ausencia de palabras, es una expresión profunda de sabiduría. Figuras como Séneca comprendieron que el silencio tiene un peso notable en nuestras interacciones y decisiones. Funciona como un espejo que refleja las profundidades de nuestro carácter. Al elegir el silencio, tomamos una pausa reflexiva, nos abstenemos de reacciones impulsivas y permitimos que nuestra sabiduría interna nos guíe. El silencio revela la verdadera naturaleza de las personas, diferenciando a los sabios de los imprudentes. Los sabios reconocen la importancia de permanecer en silencio y, en su quietud, emanan inteligencia. Comprenden el arte de esperar el momento adecuado, sabiendo que las palabras habladas impulsivamente a menudo llevan al arrepentimiento. Al explorar las ventajas del silencio, es crucial recordar la sabiduría estoica que destaca el profundo significado de saber cuándo dejar que el mundo escuche nuestra voz y cuándo permitir que la belleza del silencio hable por sí misma. En el video de hoy, te diré 6 ventajas del silencio. El principio que sostiene que el silencio causa confusión en el oponente, alineado con la filosofía estoica, se basa en la idea de que el acto estratégico de mantenerse en silencio puede desestabilizar y desconcertar a aquellos con los que nos enfrentamos. Esta táctica no implica una pasividad inerte, sino más bien una elección consciente de no revelar nuestras intenciones de manera inmediata. Los estoicos entendieron que el silencio puede ser una herramienta poderosa para desarmar a los oponentes y allanar el camino hacia el triunfo. Esta estrategia encuentra su eco en las enseñanzas de Sun Tzu, un antiguo estratega militar y filósofo chino, reconocido por su obra El arte de la guerra. Sun Tzu abogaba por la importancia de la astucia y la sagacidad en el campo de batalla, y su enfoque en el uso estratégico del silencio dejó una marca duradera en la teoría militar. Imagina un escenario de confrontación donde, en lugar de responder de inmediato, decides mantener un silencio calculado. Esta pausa estratégica puede generar incertidumbre en la mente de tu oponente. Al no revelar tus pensamientos o estrategias de inmediato, creas un espacio en el que la otra parte se ve obligada a especular sobre tus intenciones. Esta incertidumbre puede afectar negativamente la toma de decisiones de tus oponentes y distraer su enfoque de sus objetivos. El silencio, entonces, se convierte en una herramienta que perturba la previsibilidad en el campo de batalla, creando un ambiente donde tu oponente se ve forzado a enfrentar la incertidumbre. En este estado de desconcierto, sus acciones pueden volverse menos coordinadas y más susceptibles a errores estratégicos. Al adoptar esta táctica, los estoicos reconocieron la importancia de la paciencia y la observación en la toma de decisiones estratégicas. El silencio estratégico no es simplemente la ausencia de palabras, es una acción deliberada destinada a aprovechar la incertidumbre en beneficio propio. En última instancia, esta táctica destaca el profundo impacto del silencio como una herramienta estratégica esencial en el arte de la guerra, donde la astucia y la reflexión pueden superar a la precipitación y la impulsividad. El segundo aspecto, que destaca que el silencio mejora la concentración según la filosofía estoica, nos sumerge en la profunda conexión entre la capacidad de permanecer en silencio y la agudeza de la concentración mental. Este principio encuentra resonancia en el consejo de Buda, quien instaba a la reflexión profunda antes de hablar y abogaba por filtrar nuestras palabras. Estas enseñanzas fundamentan la idea de que el silencio, lejos de ser pasividad, es esencial para cultivar la quietud interna y mejorar nuestra capacidad de concentración. En la filosofía estoica, filtrar nuestras palabras implica un acto consciente de discernimiento sobre lo que expresamos verbalmente. Al adoptar este enfoque, aprendemos a ponderar la relevancia y el impacto de nuestras palabras antes de pronunciarlas. Este ejercicio de autocontrol no solo refleja la sabiduría estoica, sino que también constituye una puerta de entrada al silencio interno.
La relación estrecha entre el silencio y la concentración se revela en la experiencia de tranquilidad que se instala en nuestras mentes cuando elegimos permanecer en silencio. En ese espacio de silencio, las distracciones disminuyen, permitiendo que nuestra concentración se agudice. Es como si, al liberarnos de la necesidad constante de hablar, nuestra mente encontrara un espacio sereno para enfocarse en lo que realmente importa. Imagina estar inmerso en una tarea importante, libre de la charla constante de la mente. Este estado de silencio interno permite una inmersión completa en la tarea presente. Las preocupaciones superfluas y las distracciones mentales se desvanecen, proporcionando un terreno fértil para la contemplación profunda y la toma de decisiones reflexiva. La filosofía estoica abraza la idea de que el silencio no es simplemente la ausencia de palabras, sino una herramienta fundamental para sintonizar nuestra mente con la concentración. Al cultivar el hábito de la reflexión silenciosa, no solo mejoramos nuestra capacidad de atención, sino que también fortalecemos nuestra conexión con el momento presente. El silencio, cuando se integra en nuestra vida diaria a través del filtrado consciente de palabras y la cultivación de la quietud interna, se convierte en un aliado poderoso para mejorar la concentración. En este estado de ser, nuestras mentes se vuelven más agudas y receptivas, permitiéndonos abordar las tareas y desafíos con una claridad renovada y una presencia profunda. El tercer aspecto subraya cómo el silencio tiene la capacidad magnética de atraer la atención, especialmente en entornos grupales. En un contexto mundial caracterizado por la saturación de ruido y constante actividad, aquellos que optan por el silencio se destacan como faros de serenidad, capturando la atención de manera única y poderosa. Imagina una sala llena de conversaciones bulliciosas, donde las voces compiten por ser escuchadas. En este escenario, la persona que elige mantenerse en silencio se convierte en un punto focal de calma en medio del tumulto. Esta elección consciente de no contribuir al ruido crea un contraste notable, generando un espacio de quietud que actúa como un imán para la atención de los demás. En un mundo donde la comunicación a menudo se mide por la cantidad de palabras habladas, el silencio se convierte en un lenguaje propio, uno que resalta en medio del bullicio. La persona que elige la serenidad sobre la cacofonía se convierte en un faro, no solo por la ausencia de palabras, sino por la presencia de una energía tranquila y contemplativa. Este fenómeno puede observarse en diversos contextos, desde reuniones laborales hasta eventos sociales. En una conversación grupal, por ejemplo, cuando alguien elige escuchar más que hablar, su presencia silenciosa puede volverse más elocuente que las palabras pronunciadas por otros. En lugar de competir por la atención, el silencio se convierte en una herramienta que atrae miradas y oídos, creando un espacio para la reflexión y la conexión más profunda. El silencio, en este sentido, actúa como un recordatorio de la importancia de la presencia tranquila en medio del caos. La atención se desplaza hacia aquellos que, en su elección de silencio, emanan una energía que se destaca en contraste con la agitación circundante. Esta capacidad del silencio para atraer la atención no se basa en la ostentación, sino en la autenticidad y la intención de crear un espacio de serenidad en un mundo ruidoso. El tercer punto resalta cómo el silencio, en su calidad magnética, se convierte en un faro de serenidad en entornos grupales, atrayendo la atención y generando un impacto significativo en aquellos que lo rodean. La elección consciente de la tranquilidad sobre el ruido se convierte así en un medio poderoso de comunicación, destacando la importancia del silencio en un mundo lleno de palabras. El cuarto punto subraya cómo el silencio despliega su capacidad para fortalecer la confianza, especialmente a través de la práctica de una escucha atenta. En la construcción de relaciones significativas, la filosofía estoica postula que escuchar se vuelve más valioso que hablar. Este acto de escuchar no solo implica la ausencia de palabras propias, sino una participación activa y empática en la experiencia del otro. Esta forma de escucha nutre la confianza y contribuye a consolidar vínculos más sólidos con aquellos con quienes interactuamos. Imagina una conversación en la que te sientes completamente escuchado y comprendido. La persona que elige el silencio no solo se abstiene de imponer sus propias palabras, sino que se sumerge de manera completa en la experiencia verbalizada por el interlocutor.
Este tipo de escucha va más allá de la mera audición, implica comprensión, empatía y un interés genuino por la perspectiva del otro. La filosofía estoica aborda este principio al resaltar que la verdadera conexión y comprensión entre individuos no se basa únicamente en la expresión verbal, sino en la habilidad de escuchar con atención. Al demostrar una escucha atenta, la persona en silencio valida las experiencias y pensamientos del otro, construyendo así una base sólida de confianza mutua. Este acto de escuchar, en su esencia, no solo implica permanecer callado, sino también estar presente de manera consciente. En un mundo donde la comunicación a menudo se llena de ruido, la elección de escuchar de manera activa se convierte en un regalo escaso y valioso. La confianza, por lo tanto, florece en este terreno fértil de atención y comprensión mutua. La conexión entre el silencio, la escucha y la construcción de confianza se manifiesta en diversos ámbitos de la vida, desde relaciones personales hasta entornos laborales. Aquellos que practican la escucha atenta, al elegir el silencio como medio para ello, se convierten en pilares de confianza para quienes los rodean. El cuarto punto destaca cómo el silencio, a través de la práctica de una escucha atenta, no solo fortalece la confianza, sino que también contribuye a la formación de conexiones más auténticas y significativas. Esta conexión silenciosa, basada en la comprensión y el respeto, actúa como un cimiento esencial para relaciones duraderas y enriquecedoras. El quinto punto resalta cómo el silencio actúa como un constructor de fuerza al ofrecernos la oportunidad de enfrentarnos a nuestra verdadera esencia sin las máscaras externas que a menudo utilizamos para interactuar con el mundo. Esta idea está arraigada en la noción de que la soledad introspectiva, facilitada por el silencio, nos permite descubrir nuestra fuerza interna y reconocer que nuestro valor no está atado a la validación externa. Imagina un momento de tranquilidad en el que decides dejar de lado las capas externas de tu identidad, las máscaras que a veces usamos para cumplir con expectativas sociales o para protegernos. En este silencio introspectivo, te encuentras cara a cara con tu verdadero ser, sin las influencias externas que a menudo distorsionan nuestra percepción de nosotros mismos. El silencio, en este contexto, se convierte en un espacio sagrado donde podemos explorar nuestra autenticidad sin juicios externos. Nos brinda la libertad de despojarnos de las máscaras y enfrentar nuestras verdaderas fortalezas y vulnerabilidades. Este proceso de autoexploración en silencio nos conecta con nuestra esencia más profunda, donde reside nuestra verdadera fuerza. La filosofía estoica abraza la idea de que el valor personal no debe depender de la validación externa. Al permitirnos sumergirnos en la soledad introspectiva, el silencio nos ofrece la oportunidad de reconocer que nuestra valía no está determinada por la aprobación o el reconocimiento de otros. En lugar de buscar constantemente validación en el exterior, el silencio nos invita a buscarla internamente, en la fortaleza intrínseca que descubrimos cuando nos enfrentamos a nosotros mismos en la tranquilidad del silencio. Este proceso también implica aceptar y abrazar nuestras imperfecciones, entendiendo que son parte integral de nuestra humanidad. La soledad introspectiva nos permite abrazar nuestras sombras y luces, construyendo una autoimagen más auténtica y completa. El quinto punto destaca cómo el silencio, al proporcionar un espacio para la soledad introspectiva, nos capacita para enfrentar nuestra verdadera esencia. Este proceso, libre de las máscaras externas, nos permite descubrir y cultivar nuestra fuerza interna, reconociendo que nuestro valor no está sujeto a la validación externa. El silencio se convierte así en una herramienta poderosa para construir una autoimagen sólida y resiliente. El sexto punto destaca la utilidad estratégica del silencio como una herramienta valiosa en el contexto de las negociaciones. Esta táctica implica utilizar el silencio como una pausa estratégica que puede generar resultados notables. Se basa en la lección estoica de decir menos para obtener más, resaltando la idea de que el silencio puede ser más elocuente y poderoso que las palabras. En el arte de la negociación, la capacidad de mantenerse en silencio en momentos clave puede ser una táctica eficaz. Imagina una situación en la que te presentan una oferta que no cumple con tus expectativas. En lugar de responder de inmediato, optas por una pausa estratégica y mantienes el silencio. Esta quietud tiene un impacto significativo,
ya que obliga a la otra parte a reflexionar sobre la oferta presentada y, en muchos casos, a mejorar su propuesta. La lección estoica de decir menos para obtener más resuena en la idea de que la economía de palabras, respaldada por el silencio, puede ser más persuasiva que una respuesta verbal inmediata. El silencio, en este contexto, se convierte en una herramienta estratégica que permite controlar la narrativa de la negociación. En lugar de revelar de inmediato tus pensamientos o intenciones, el silencio crea una pausa que puede generar incertidumbre en la otra parte, dándote así una ventaja estratégica. Esta táctica también se relaciona con el concepto de escudo de silencio. Al abstenerse de hablar, uno oculta sus intenciones y obliga a la otra parte a revelar más información de la que inicialmente estaba dispuesta a compartir. Es como si el silencio actuara como un escudo estratégico que protege tus cartas y fuerza a tus oponentes a revelar las suyas. La efectividad del silencio en las negociaciones se basa en la capacidad de generar un espacio de reflexión, presionar sutilmente a la otra parte y permitir que la presión del silencio influya en la toma de decisiones. En este juego estratégico, el silencio se convierte en un recurso valioso para aquellos que lo utilizan con sabiduría. El sexto punto resalta cómo el silencio, empleado estratégicamente en las negociaciones, puede ser una herramienta poderosa. Actúa como una pausa que puede producir resultados notables al dar a quien lo utiliza una ventaja estratégica. La lección estoica de decir menos para obtener más encuentra su aplicación en la elocuencia del silencio en el arte de la negociación. En resumen, el silencio, cuando se integra en nuestra vida diaria a través del filtrado consciente de palabras y la cultivación de la quietud interna, se convierte en un aliado poderoso para mejorar la concentración. En este estado de ser, nuestras mentes se vuelven más agudas y receptivas, permitiéndonos abordar las tareas y desafíos con una claridad renovada y una presencia profunda. Si este contenido resuena contigo y quieres explorar más sobre el estoicismo en la vida diaria, te invito a suscribirte y compartir tus reflexiones en los comentarios. Cada interacción enriquece a esta comunidad. Gracias por acompañarnos en este viaje filosófico. Que la sabiduría estoica guíe cada uno de tus pasos. Hasta pronto, psicocracks.